Un feliz día y mi mayor respeto para todas aquellas personas quienes de alguna manera participan y asisten virtualmente a esta conferencia solicitada por el Instituto de Altos Estudios para la Defensa de la Nación, instituto adscrito al Centro de Estudios Polemológicos y Estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es para mí un honor estar hoy aquí y aprovecho la oportunidad para agradecer a las autoridades tan gentil invitación. La conferencia que nos ocupa el día de hoy va a versar sobre el mar en el diferendo de la Guayana Esequiba. Vamos a tratar de meternos en el marco de lo que es la seguridad de la nación, pero específicamente en lo que es la delimitación marítima. Es interesante o importante entender que la delimitación marítima es la proyección sobre la delimitación terrestre. Por lo tanto, mientras no exista una delimitación terrestre definida o definitiva, la proyección marítima siempre va a ser tentativa. Y hasta los momentos es lo que se maneja dentro del espacio marítimo y jurisdiccional de la República Bolivariana de Venezuela y sus diferencias con la República de Guyana. A lo largo de la presentación vamos a trabajar con una agenda que nos va a permitir pasearnos desde una reflexión filosófica hasta una revisión del horizonte que hay en torno a este tema. A lo largo de este paseo entre esa reflexión filosófica y esa oteada del horizonte, nosotros vamos a poder pasar a lo largo de temas geopolíticos, históricos y culturales. Para dar inicio a esta conferencia, a esta presentación, yo quisiera permitirme la licencia de comenzar a hablar un poco de filosofía y entender la relación existente entre ética y entre estética. Tal vez podrá parecer elemental para muchos de nosotros, pero si reflexionamos un poco sobre el tema, pudiéramos entender que entre la ética y la estética hay una relación que puede manejarse dentro de 4 escenarios. Aproximadamente esos 4 escenarios pudiéramos decir que 2 son completamente nefastos. Uno pudiera ser un escenario bueno pero no deseable y el otro pudiéramos llamarlo el óptimo. Vamos a comenzar del mejor al peor escenario. Si nosotros hablamos del escenario óptimo, hablamos de un escenario ético con estética. Es decir, sí a la ética, sí a la estética. Cuando lo hacemos, pudiéramos nosotros pensar entonces en esa relación que nos sugiere el filósofo Ludwig Wittgenstein, cuando él nos dice Ethik und Ästhetik sind eins, que eso no es otra cosa que ética y estética son una sola cosa, son uno, son lo mismo. Y bueno, en la coherencia del accionar del ser humano, de las naciones, en este contexto internacional de naciones, lo normal debería ser eso, actuar con ética y con estética de manera simultánea y ser una sola cosa. Sin embargo, tenemos un segundo escenario que pudiéramos decir que es bueno, más no óptimo, es bueno, más no el deseado, que es cuando se actúa con ética, pero sin estética. Sí a la ética, no a la estética, vamos a llamarlo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de esto en particular, pudiéramos recordar un refrán común que utilizamos en la cotidianidad de manera coloquial, que es ese de que la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Es decir, todas las acciones pudieran ser, desde un punto de vista ético, correctas, pero es que también deben parecer correctas, es lo necesario. Sin embargo, este escenario como tal existe y pudiéramos decir que es bueno, mas no es el ideal. Tenemos entonces 2 escenarios que pudiéramos llamar completamente errados, nefastos, de una actuación que es lamentable o deleznable para el ser humano y para las naciones, que es en primera instancia el actuar sin ética y sin estética, ¿okay? No a la ética, no a la estética, manteniendo el mismo criterio verbal de los anteriores escenarios, pero en este escenario lo hemos visto desarrollar a lo largo de los años. Durante muchos años no hubo ningún prurito para que las naciones o los estados, diferentes estados, actuaran de esa manera cuando lo consideraran, no permanentemente, pero cuando lo consideraran, y en ello vemos cómo hubo a lo largo de la historia acciones completamente sin ética, como fue la devastación humana incluso, y la expoliación o la expropiación de recursos que se hizo de la América,
la cantidad de muertes que hubo al respecto. Y bueno, fueron acciones sin ética, sin estética, no importó la relación de una cosa o la otra, de manera abierta. Y si lo llevamos a la actualidad, pudiéramos recordar un poco a un filósofo argentino positivista de principios del siglo XX, José Ingeniero, quien en su libro El hombre mediocre, en el capítulo 3, haciendo una taxonomía de la moral, él menciona los tránsfugas de la moral, que pudieran ser estos sencillamente que, sin importar la percepción estética y la acción antiética, actúan deliberadamente sin obrar por el bien. De esta forma podemos pasar ya al último escenario, y cuando hablamos de último escenario de la relación ética y estética, podemos hablar entonces de una relación sin ética pero con estética. Esto es mucho más peligroso, es mucho más complejo. Pudiéramos decir que por el mismo José Ingeniero, en esa misma taxonomía de la moral, él habla de la moral de Tartufo, que es aquel que presenta una cara ética ante los demás, pero está actuando de manera antiética realmente, es decir, solo preserva la estética, los demás no se dan cuenta, y bueno, es una acción sin probidad, pero que puede verse elegante y puede verse normal. En las relaciones internacionales, hoy en día nosotros podemos ver cómo hay países, naciones, potencias, imperios, que ya a diferencia de años anteriores, en ese tipo de acción sin ética y sin estética que hablábamos, hoy en día entonces se presenta una cara estética ante lo que se está mostrando al mundo, se tergiversa la verdad, se manipulan las circunstancias y podemos ir derivando hacia una acción completamente antiética, pero que a las luces de todos los demás pudiese parecer normal. Lo que ha ocurrido con el Esequibo venezolano es que hace más de 100 años nosotros hemos sufrido un despojo que a todas luces desde el punto de vista legal no tendría ninguna razón de ser, pero que bueno, que en su momento se hizo a la fuerza y hoy en día se dibuja de una realidad virtual, de una situación que presenta un panorama distinto tal vez al que pudiéramos nosotros valorar desde el punto de vista objetivo e histórico. Para darle continuidad al tema, ya superando la parte filosófica, sería de repente interesante o importante que nosotros pudiéramos hablar desde una revisión geopolítica sobre el tema. Cuando nosotros hablamos de geopolítica, hablamos que existen diferentes tesis geopolíticas. Existe la tesis determinista, existe la tesis posibilista. La tesis posibilista, bueno, tiene diferentes escuelas. Una de las escuelas paisajistas de Leblanc. Tenemos también la escuela ecologista. Sin embargo, quisiera centrarme en las tesis deterministas. Las tesis deterministas son aquellas que manejan la escuela organicista o la escuela clásica de la geopolítica. En ellas vamos a encontrar autores clásicos también, entre ellos a Mahan, a Ratzel, a Haushofer, a Mackinder, a Sehelen, y todos ellos con un aporte que va hacia la idea de que los estados, las naciones son órganos vivos, hay un determinismo geográfico. Yo quisiera nombrar dentro de ese grupo Eric Williams, porque es un geopolítico del Caribe, y quien de alguna manera no solamente utiliza el determinismo geográfico, sino también lo que es la identidad caribeña como parte de esa geopolítica hacia el Caribe. En estos filósofos clásicos, pues, o estos teóricos clásicos de la geopolítica, podemos encontrar términos como el Herland, como el espacio vital, en el caso de Mahan, el poder marítimo. Quisiera mencionar que en el caso de Ratzel es el primero que menciona al Caribe como el Mediterráneo americano. Sin embargo, Mahan, con su espíritu del poder marítimo, lo nombra ya de otra forma y lo llama el Mediterráneo norteamericano. Además de las tesis geopolíticas que nos hemos paseado ahora por las escuelas, muy rápidamente, quisiera mencionar que también existen los enfoques geopolíticos. Los enfoques geopolíticos son aquellos que permiten ver la geopolítica desde un ámbito marítimo, desde un ámbito continental, desde un ámbito aeroespacial, desde un ámbito de integración o desde un ámbito de los recursos.
En el Caribe yo voy a trabajar principalmente con lo que es el enfoque geopolítico marítimo. Sin embargo, para efectos del diferendo de la Guayana Esequiba, todo lo que nosotros manejamos en él tiene que ver con los diferentes enfoques geopolíticos. O sea que todos convergen en una sola visión sobre lo que es el tema. Cuando hablamos entonces de geopolítica propiamente en el Caribe, nosotros vemos que en el Caribe se han desarrollado principalmente, vamos a decir que 3 proyecciones geopolíticas distintas. Vemos la geopolítica del Gran Caribe, de la cuenca del Caribe. Valdría la pena de repente describir un poco el Caribe. El Caribe es todo ese espacio geográfico de 2.700 y tantos millones de kilómetros cuadrados de mar. Es un mar semicerrado que pertenece al Océano Atlántico, pero es semicerrado por las Antillas Mayores, las Antillas Menores y propiamente lo que es el Centroamérica y Suramérica. Él se encuentra al norte de Suramérica, al este de Centroamérica, al sur de las Antillas Mayores y al oeste de las Antillas Menores. En ese espacio nosotros pudiéramos hablar del Caribe exactamente de todos aquellos países nada más que tienen litoral caribeño. Sin embargo, en esas proyecciones geopolíticas del Caribe, nosotros tendríamos que percibir o hablar sobre el Gran Caribe o lo que es la cuenca del Caribe. En él se incluye, en primera instancia, todos los países que tienen litoral en el Mar Caribe. Sin embargo, también se incluye lo que es llamado el Atlántico adyacente. El Atlántico adyacente son las Bermudas, Bahamas, Guyana, Surinam, que son países que ya están fuera dentro de ese espacio de mar semicerrado llamado Caribe, pero que por identidad cultural, por identidad étnica, etcétera, bueno, tienen una asociación con el Caribe irrenunciable, o sea, que forman parte del Caribe. Y en ese caso se incluye también al Golfo de México y se incluye a El Salvador, que incluso es un caso un poco más complejo de comprender porque El Salvador, sus costas dan hacia el Pacífico, sin embargo, su identidad es completamente arraigada a lo que es la cuenca del Caribe. Esa sería la primera proyección que pudiéramos llamar geopolítica en el Caribe. Pero hay otra que es la del CARICOM. Esta comunidad del Caribe fue creada en el año 1973 por el Tratado de Chaguaramas en Trinidad y su sede queda en Georgetown, en Guyana. La conforman 15 países como socios plenos y 5 países como asociados, como miembros asociados. La tercera proyección del Caribe a la que valdría la pena hacer mención, o que me gustaría hacer mención, es precisamente a lo que sería el Mare Nostrum. Cuando hablamos del Mare Nostrum en el Mar Caribe, podemos ver 2 acepciones distintas. Una acepción, bueno, el Mare Nostrum, lo que sería nuestro mar, nuestro Caribe, de aquellos países con litoral caribeño que tienen el derecho a llamarlo suyo y a, en comunidad, hacer uso y explotación del mismo. Sin embargo, hay otra posición desde este Mare Nostrum, que es el Mare Nostrum visto desde la óptica norteamericana, como Maja mencionó, el Mediterráneo norteamericano, que no es más que el dominio, control y uso de este mar, al que ni siquiera se es ribereño, pero al que se ve como parte de sí mismo por ser parte de su patio trasero, en lo que es Latinoamérica y el Caribe. Finalizando esta revisión geopolítica, es importante mencionar que el gentilicio venezolano oscila polarmente entre diferentes identidades. Tenemos la identidad andina, identidad amazónica, identidad llanera, una identidad latinoamericana de la que formamos parte y una identidad caribeña. Venezuela es un país marítimo por su naturaleza y el Caribe es parte de la seguridad, no solo militar, sino alimenticia, y la seguridad de la nación del Estado venezolano pasa por el control del Mar Caribe y por sus espacios marítimos, por los espacios jurisdiccionales de Venezuela. Por tanto, con esta aseveración final, donde Venezuela es un país caribeño y por naturaleza un país marítimo, podemos dar inicio a la revisión del mar dentro de esta conferencia y el diferendo de la Guayana Esequiba con la República de Guyana. Pasamos ahora a trabajar el tema desde la Venezuela Azul. Cuando nosotros decimos Venezuela Azul, nos vemos obligados a definirla, a contextualizarla. La Venezuela Azul es un eufemismo en primera instancia, en la cual se debate o debatiéndose entre lo empírico y lo científico,
permite definir o permite mostrar de manera tajante, práctica, la inmanencia que tiene el mar con la República de Venezuela. La Venezuela Azul nos permite de repente entender que hay una identidad de Venezuela con el mar y que esta es inseparable y que hay una importancia estratégica del mar para Venezuela que no puede ser postergado, a la que nosotros no podemos renunciar o que no podemos dejar de reconocer. Sin embargo, entre esa identidad marítima de los Caribes, esos que le dieron el nombre al Mar Caribe, y escúchese bien, la etnia caribe es la epónima del Mar Caribe, no el Mar Caribe el epónimo de esa etnia, ¿no? Y estos caribes que estuvieron en el norte o estuvieron en las costas de Venezuela y de los ríos de Venezuela en el Orinoco, fueron grandes navegantes. Fueron navegantes por excelencia, recorrieron prácticamente el Caribe completo, toda la región insular, e incluso navegaron a lo largo de los ríos. Tenemos nosotros que si analizamos la palabra Guayquerí, Guayquerí significa gente de mar. Y es la identificación que tiene esa gente con el mar, son gente del mar. Y si analizamos la palabra Guarao, es población, pueblo de agua. O sea, estamos hablando prácticamente de lo mismo, es de la identidad del hombre con el mar. Incluso el nombre Venezuela, si nosotros buscamos el origen más aceptado hoy en día, tenemos que el nombre de Venezuela decimos que viene de Pequeña Venecia, porque los conquistadores se consiguieron con palafitos desarrollando habitaciones, el hábitat sobre el mar, y eso nos dice que el Caribe era un hombre arraigado al mar, era un hombre del mar. Ahora, desde ese Caribe que llevamos nosotros en nuestro ADN, a la identidad marítima del venezolano actual, hay una diferencia que nos prende una alarma que nosotros tenemos que atender. Hay una diferencia que nos lleva a analizar que pueden haber habido aspectos culturales que influyeron directamente en ella. Sin embargo, no es hasta que reconozcamos nuestra identidad marítima y hasta que nosotros no trabajemos en función del desarrollo de la misma que nosotros podamos aspirar a nuestra Venezuela potencia, a esa Venezuela grande y hermosa que todos de alguna manera deseamos. Dándole continuidad a esta conferencia, hay un aspecto que hemos llamado la diplomacia de fuerza. Cuando hablamos de diplomacia de fuerza es importante destacar la importancia que ha tenido Latinoamérica o que tiene Latinoamérica para las relaciones internacionales y para la diplomacia norteamericana. Si bien en momentos determinados ha tenido un mayor peso específico y en otras un menor peso específico, su importancia a lo largo de la historia es innegable. Entre ellos podemos nosotros mencionar cómo hay tratados, el TIAR, se firma primero a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte, incluso todos estos se firman primero que el de Asia Central y primero que el de África. Y también podemos ver cómo diferentes presidentes norteamericanos a lo largo de su historia han demostrado la importancia que tiene Latinoamérica, pero en términos de posesión, en términos de necesitar tener el control de América Latina. Vemos cómo Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, menciona que Cuba es parte de la continuidad de los Estados Unidos y que tarde o temprano deberá pertenecer a ellos. No lo he mencionado literalmente, pero palabras más, palabras menos lo que dice. Tenemos después como el quinto presidente de los Estados Unidos, que es James Monroe, crea lo que es la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que podemos traducirla en América para los norteamericanos. Vemos también como John Quincy Adams, que ya es el hijo del segundo presidente y es el sexto presidente de los Estados Unidos, menciona que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, sino que tiene objetivos e intereses permanentes, y entre ellos está Latinoamérica. Por lo tanto, es su forma de accionar. Roosevelt, con la política del garrote, se refiere a la capacidad de intervenir que tienen los Estados Unidos a lo largo de toda Latinoamérica en caso tal de que se afecten los intereses o propiedades tanto de ciudadanos norteamericanos como de sus empresas. Roosevelt es el presidente 26 de los Estados Unidos, y el último de los que voy a mencionar es el presidente 27 de los Estados Unidos, Taft, quien menciona de una manera más explícita el dominio que espera tener los Estados Unidos de Norteamérica sobre América Latina, y dice que no está lejos el momento en que tres banderas delimiten el territorio norteamericano de los Estados Unidos. Una bandera en el Polo Norte, una en el Polo Sur y otra en Panamá. Y dice
como ya lo es moralmente, es decir, que él menciona y dice que ya en este momento, desde el punto de vista moral y desde el compartimiento de valores, ya lo es así. Pero dice, más allá de eso, y como debe serlo por nuestra superioridad de raza. Y este es el pensamiento de la supremacía racial, de las oligarquías y los estados de poder y de los espacios de poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Resulta de interés señalar en el tema de la diplomacia de fuerza que pese a la doctrina Monroe, Estados Unidos, inmiscuidos en luchas internas en un momento determinado de su vida y en otro de su vida republicana y en otro precisamente atendiendo intereses de su vida republicana, no intervino en algunas intervenciones, valga la redundancia, que tuvo Europa en América. Vemos entonces cómo ocurrieron bloqueos, el bloqueo del Río de la Plata, cómo ocurrió el bloqueo de Venezuela en 1902, vemos cómo con diferentes actuaciones tanto de Holanda como de Inglaterra, Estados Unidos estuvo al margen de las mismas, pero más reciente aún, y valdría la pena mencionar, en 1982 en la Guerra de las Malvinas y existiendo el TIAR, Estados Unidos, su pronunciamiento al respecto fue prácticamente ponerse del lado de los ingleses y no participó, no intervino en el mismo. Esto lo que nos quiere decir es que al final es una lucha de intereses entre poderosos, entre estados, entre imperios. Y si esos intereses en ese momento no me afectan, no me involucro. Realmente la idealpolitik, esa política idealista de que voy a hacerlo porque es mi hermano, porque es mi compromiso, es difícil de ver hoy en día cuando podemos relacionar todo esto con aquel inicio de la conferencia, en esa reflexión filosófica donde hablaba de la relación entre la ética y la estética y que en las relaciones internacionales no siempre la ética y la estética iban de la mano, como nos los proponía Wittgenstein, quien como filósofo decían que era una sola cosa. Para continuar con el tema de la diplomacia de fuerza, es necesario hablar de las líneas de Schomburg. Para ello, y en aras de poder hacer uso de los gráficos que tenemos en pantalla, cambiamos el formato y procedo a hacer uso de esta tecnología. Robert Schomburg es un geógrafo alemán contratado por la Real Sociedad Geográfica de Londres en el año 1834 para que realizara diferentes exploraciones en lo que para entonces se conocía como la Guyana Británica. Ya para el año 1835, Robert Schomburg realiza un mapa donde pasa la línea limítrofe de Venezuela, que es el río Esequibo, y penetra unos 4.920 kilómetros cuadrados. Pasados 5 años, Robert Schomburg realiza lo que se llama la segunda línea de Robert Schomburg, o el segundo gráfico o plano o carta, y en ese momento ya él se abroga 141.930 kilómetros cuadrados. Vemos entonces como si este es el río Esequibo, que vemos aquí en pantalla, que vamos subrayando de rojo, esta zona toda con rayas diagonales, que corresponde a toda la zona de la cual pasó al oeste del Esequibo, son 141.930 kilómetros cuadrados. En el año 1842, 2 años después del año 1840, donde se emite este plano, Venezuela, a través del doctor Alejo Fortique, canciller de la República, realiza un reclamo al gobierno británico, quien manifiesta que estas cartas o líneas de Schomburg no son líneas que delimiten la frontera con Venezuela, sino que son líneas de referencia para discusiones de delimitación. Sin querer yo ponerme a hacer valoraciones o interpretaciones, de todas formas podemos entender que la respuesta fue algo así como esto, no son líneas limítrofes, no están oficialmente definidas, por lo tanto no hay nada que discutir, sin embargo son las referencias que nosotros vamos a tomar para una discusión futura sobre lo que serían los límites con Venezuela. Posteriormente, en el año 1877, se emite una nueva cartografía por parte de Robert Schomburg. Esta nueva cartografía refleja 167.830 kilómetros cuadrados de territorio venezolano incorporados a la Guyana Británica. Más o menos este espacio es un espacio que no estaba en la cartografía anterior, pero se anexa una nueva parte del territorio. 10 años después, en 1887,
ya estamos hablando de 203.310 kilómetros cuadrados y estamos hablando de una zona bien sensible como la zona de Huaczipati, Upata, El Dorado, que está siendo incorporada por parte de la cartografía de Chombo a la Guyana Británica. A razón de esto, en este mismo año 1887, y por efecto de esta carta o de esta cartografía, Venezuela rompe relaciones con el Reino Unido. En 1889, en esta zona que vemos acá en Barima, tropas británicas toman Barima y bueno, después de eso hay dos hechos de fuerza, uno en el año 1894, donde el general Domingo Sifonte realiza una acción, un enfrentamiento, para lo cual después debe evacuar la zona por efecto de un ultimátum realizado por el Reino Unido, y lamentablemente el año siguiente, en 1895, hay una detención de unos policías británicos y Venezuela no solamente los libera, sino que debe pagar una indemnización también. Eso nos lleva unos 10 años después, de 1887, arribamos al año 1897, donde Venezuela firma el Tratado de Arbitraje, que es el que nos va a llevar posteriormente al laudo arbitral de 1899. En atención al laudo arbitral de París, resulta de interés mencionar que ya para el año 1886, un funcionario de la Oficina de Frontera británica, apellido Herseth, emite una opinión respecto a la posibilidad de realizar un arbitraje entre el Reino Unido y Venezuela, y menciona técnicamente lo siguiente. Voy a aprovechar de leerlo literalmente. Yo diría que nosotros no podemos presentar el caso a arbitraje, ni siquiera con pequeñas esperanzas de éxito, dadas las contradictorias líneas que hemos reclamado presentadas en los mapas públicos ingleses. De esta forma vemos como en una opinión técnica él manifiesta la dificultad que pudiese existir para poder lograr éxito en un arbitraje. No obstante, el laudo arbitral se realiza en el año 1899. Se designan 5 jueces, un juez neutral que preside el jurado ruso, 2 jueces británicos representando al Reino Unido y 2 jueces estadounidenses representando a Venezuela. Se desarrolla a partir del 3 de octubre, a lo largo de 6 días, y Venezuela definitivamente es despojada de 159.500 kilómetros cuadrados. Estos que vemos marcados con líneas diagonales, donde la frontera pasa, la frontera este de Venezuela, por esa fecha pasa, de acuerdo a este laudo, a lo que hemos marcado nosotros en rojo, quedando el río Esequibo, que es la parte tradicional, histórica y jurídicamente la zona de la frontera de Venezuela, dentro del territorio de la Guyana Británica. Posteriormente, en el año 1900, el presidente Cipriano Castro realiza una denuncia del arbitraje, considerándolo irrito, mas sin embargo esto no tiene ningún efecto. En el año 1949 se publica de Prevost, uno de los árbitros por Venezuela, siendo estadounidense, se publica post-mortem un memorando donde él explica los intríngulis que ocurrieron para haber en tan poco tiempo tomado una decisión, donde manifiesta los acuerdos realizados debajo de la mesa entre el delegado ruso, presidente del jurado, y los 2 jueces británicos, los cuales al estar de acuerdo ya daban una sumatoria de 3 contra 2 y coaccionaron diciendo que si ellos no se ponían a favor, llegarían hasta el delta del Orinoco. De esta forma, entonces, nosotros podemos observar que Venezuela se toma 5 años, desde 1949 hasta 1954, para investigar el tema, y en la 10ª conferencia latinoamericana realizada en Caracas, nuestro canciller denuncia estas aberraciones ocurridas, habla no solamente a efectos del memorando de Prevost, sino que también de la investigación realizada por Venezuela en esos 5 años, y posteriormente en 1962, ante las Naciones Unidas, Venezuela reclama, denuncia, declara irrito el laudo arbitral de París, y en función a ello, para 1966, 4 años después, nos permite arribar
a lo que sería el Acuerdo de Ginebra, el cual nos permite revisar, dejando a un lado el laudo arbitral de París, la zona precisamente que está en reclamación, para que en acuerdo entre las partes y con la participación de las Naciones Unidas a través de un buen oficiante se pueda revisar nuevamente el tema. Y esa es la manera como llegamos a la situación actual, donde nos encontramos con la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Finalizando lo que ha sido una explicación sucinta sobre el laudo arbitral de París, no pudiera dejar de mencionar el hecho de que entre el año 1500 y el año 1850 existen no menos de 15 documentos donde el Reino Unido reconoce que el río Esequibo, que estoy marcando acá de rojo, es el extremo oeste de la frontera de Venezuela. Es decir, que Venezuela es del río Esequibo hacia el oeste. Eso lo hace en diferentes momentos históricos. Voy a mencionar tres de los más importantes. El primero, cuando reconoce la Capitanía General de Venezuela. Los límites establecidos en esa capitanía precisamente llegan hasta el río Esequibo, y posteriormente en dos eventos donde ocurre exactamente lo mismo, que son cuando el Reino Unido reconoce la creación de la Gran Colombia y los límites de la misma, y posteriormente cuando reconoce a la República de Venezuela separada de la Gran Colombia y se establecen los límites de la misma. Por lo tanto, ha habido un reconocimiento explícito, no implícito, explícito, del Reino Unido sobre la posesión de estos territorios por parte de Venezuela. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Cuál es nuestra situación actual? Bueno, permanece la vigencia del Acuerdo de Ginebra, el cual desde el año 1966 fue firmado en el mes de mayo de ese año. En la República Federativa de Guyana, aún existiendo el Acuerdo de Ginebra, a lo largo de todos estos años, ha sido en algunas oportunidades ha sido hostil a él o no. En estos momentos donde nosotros solicitamos la participación de un buen oficiante, tal cual como dice el Acuerdo de Ginebra, ellos llevan el caso a una corte internacional, y tenemos también el hecho de que en el imaginario colectivo del pueblo guyanés se ha creado la idea que con la firma de todos estos convenios y todo este tipo de contratos para exploración y explotación petrolera van a pasar a ser el país con mayor crecimiento económico del mundo. Por lo tanto, ven las posibilidades de una negociación con Venezuela y un acuerdo por recuperar los territorios de Venezuela de su Guayana Esequiba como una debilidad para esta oportunidad de crecimiento. También en ese imaginario colectivo, pero ahora una matriz de opinión a nivel internacional, pareciese que la comprensión que existe en el mundo es de que ahora Venezuela es el país grande que se quiere comer al país pequeño. Sin embargo, es importante destacar que como ya ha sido mencionado anteriormente, a lo largo de los años han existido más de 15 ratificaciones expresas y explícitas de reconocimiento del Reino Unido sobre que ese territorio es venezolano, pero en una jugada realizada posterior al Acuerdo de Ginebra, vemos cómo es otorgada la independencia a Guyana, y Guyana entonces después del año 1966 queda con un acuerdo firmado por el Reino Unido y quiere regresar al año 1899 con el laudo arbitral, diciendo que ya es un hecho jurídicamente acordado. Entrando en el tema que llamaríamos el mar en el diferendo, vemos cómo de esta línea roja hacia abajo, entonces nosotros tenemos una cartografía aquí muy náutica, por eso trato de explicarla, no hay ninguna referencia política o geográfica aquí, y de esta flecha hacia abajo nosotros podemos observar cómo está la parte continental de Venezuela, de aquí hacia arriba lo que sería la parte marítima. Pero en líneas rojas fijas tenemos entonces lo que serían las delimitaciones o tratados ya firmados por Venezuela. Son tratados ya firmes, acordados, uno con República Dominicana, con los Países Bajos, por las Islas ABC, el caso de Estados Unidos, la firma con Puerto Rico, nuevamente con los Países Bajos, tenemos Francia y con Trinidad y Tobago. Y esta forma, que es la única que tenemos delimitada, más o menos nos dice o nos va definiendo cuál es la característica o la delimitación que tiene Venezuela de mares jurisdiccionales. En esta siguiente gráfica, entonces podemos ver cómo tenemos ahora líneas punteadas, las cuales son zonas
no delimitadas, precisamente no delimitadas, que tiene Venezuela, pero bajo la cual, de acuerdo a la forma geográfica, geométrica que tiene ya el mar de Venezuela, se estima que pudiesen ser, o es una aspiración para Venezuela. Eso daría el cierre de todo lo que sería nuestra frontera marítima en caso tal de que se llegaran a firmar, y da un total de aproximadamente 710.600 kilómetros cuadrados de espacios marítimos jurisdiccionales, siempre y cuando se logren esos acuerdos y firmas todavía pendientes. De esta manera, en este nuevo gráfico, entonces tratamos de representar lo que sería Venezuela. Vamos a tratar de unir, fíjense acá, y si nosotros unimos y seguimos esta línea con todo lo que sería el mapa de Venezuela, okay, voy a hacerlo muy rápidamente para no ganar tiempo, pero lo volveríamos a unir aquí. Entonces todo lo que está en rojo sería la forma geográfica realmente de lo que es la jurisdicción y la soberanía de Venezuela. Es un mapa que podemos decir que representa lo que serían las aspiraciones finales de Venezuela una vez delimitado el mar y habiendo terminado de delimitar tierra, toda la parte continental. Sin embargo, resulta de interés esta parte de la cartografía en particular, que es esta cartografía que incluye a Trinidad y Tobago, que incluye a Venezuela, que incluye a Guyana, y bueno, y si bien Surinam no es del limítrofe con Venezuela, es un actor importante porque la delimitación con Guyana de alguna manera afecta a la delimitación con Venezuela. Y entonces tenemos esta parte de costa que todavía está pendiente en su mayoría por delimitación. Observamos entonces la delimitación entre Trinidad y Tobago y Venezuela, la delimitación marítima, la cual ya firmada por Venezuela y Trinidad y Tobago nos representa esta línea que está acá, que tiene una orientación aproximada del 0,70 en promedio. Es por eso que nosotros trasladamos esta línea hacia el sur y vemos cómo entonces desde Punta de Playa se genera una proyección aproximadamente paralela a Trinidad y Tobago, donde Venezuela ha ejercido, viene ejerciendo y seguirá ejerciendo soberanía absoluta en respeto de esta zona, la cual todavía estaría en discusión una vez se logre determinar la finalización de lo que es el reclamo sobre la Guyana Esequiba venezolana, la Guayana Esequiba venezolana, que es al este, desde el Esequibo, que está en la entrada del Esequibo, hacia el oeste, siendo tradicionalmente, históricamente, este río, todo esto, la delimitación este del territorio venezolano. De esa forma, y manteniendo entonces este 0,70, pudiéramos ver lo siguiente. Si trasladamos ese mismo azimut hasta el Esequibo, hasta la desembocadura del Esequibo, tendríamos esta salida que está acá. Sin embargo, esta que pudiese considerarse una máxima aspiración para mantener esta figura geográfica, esta orientación en el otro borde con Venezuela, presenta una dificultad para poder ser ejecutado. Esta dificultad que yo les mencionaba anteriormente tiene que ver con esta delimitación ya realizada por Guyana y entre Guyana y Surinam. Guyana y Surinam, utilizando puntos equidistantes, logran esta delimitación y este acuerdo, el cual firman, y sobre el cual hay una objeción porque para firmar este acuerdo en los últimos puntos, si no me equivoco el 21 y 22, utilizaron como puntos más prominentes de la geografía terrestre dos puntos que están en la zona en reclamación como si fuesen zonas propias de Guyana, cuando esto es un tema que está ahorita de acuerdo al Acuerdo de Ginebra en protesta y en reclamación. Entonces, por lo tanto, esos dos últimos puntos no deberían haber sido aceptados en esa reclamación, pero tenemos entonces esta línea. Esta línea la voy a marcar aquí para que sea más fácilmente, y esta línea son dos hechos hoy en día existentes, que es la delimitación de Venezuela con Trinidad y Tobago y la delimitación de
Guyana con Surinam. Es decir, esta es la base de los extremos para las delimitaciones futuras, a menos que Venezuela logre realizar algún tipo de reclamo eficiente sobre esta última parte de las líneas que tomaron como referencia puntos de la Guayana Esequiba, zona de reclamación venezolana. Una vez tomado esto como los puntos de referencia, vemos que si Venezuela realizara su proyección del 070, esto que ya está firmado, esta zona que está aquí, sería zona venezolana y por lo tanto hay una dificultad legal para poder hacerlo, ¿sí? Y hay otra desde el punto de vista práctico, que es que esta zona sería una zona de cierre de la salida al mar de la Guyana o de lo que era la Guyana británica. Eso que nosotros vemos en lo que pudieran ser proyecciones beneficiosas para Venezuela, lo vemos desde el punto de vista contrario, señalado acá cuando en un aproximado de esta línea, de la línea de delimitación, hay también una proyección desde Punta de Playa hacia allá. Si esta es la máxima aspiración guyanesa, caemos en la misma situación. Si aquí hay una trancada, se tranca la salida al mar con este triángulo, aquí se tranca la salida al mar de Venezuela con este triángulo. Por lo tanto, estos son los dos puntos extremos de aspiraciones. La aspiración esta que está aquí, que sería la aspiración de Guayana, y la aspiración de llevar este azimut 070 hasta por aquí, que pudiese ser la máxima aspiración de Venezuela. Claro que estoy hablando en términos prácticos y de análisis, no estoy hablando de posición oficial de Venezuela al respecto. Entonces, al estar estas dos situaciones, esta que está acá cerrando el mar a Venezuela y esta otra acá, y partiendo de que aquí hay una línea ya delimitada y aquí hay otra línea ya delimitada, entonces la delimitación debería ser un acuerdo sobre la base de los espacios ya existentes. De esta manera podemos ver nosotros cómo esto también ha sido violado por Guayana, cuando Guayana, tomando como base esta referencia, entonces ha otorgado en zona donde Venezuela ejerce soberanía plena, que es el 070, el azimut 070, de aquí saliendo de Punta de Playa, entregó zonas de concesión para exploración y explotación petrolera. No obstante a que eso haya ocurrido, de acuerdo a la acción soberana y firme del Estado venezolano, nosotros tenemos dos ejemplos prácticos del ejercicio de la soberanía en la zona. Hay una jurisprudencia y una legalidad y legitimidad ejercida a lo largo de nuestra historia, pero así podemos también nosotros llegar a dos eventos. Un primer evento que vamos a ver en pantalla ahora es el evento del Tenit Perdana en el año 2013. El Tenit Perdana fue capturado realizando exploración aquí y fue trasladado hacia la isla de Margarita por un buque de la Armada operando la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular. Asimismo, posteriormente en el año 2018 tenemos otro ejemplo, que es el del Ranfortetti, un barco que se encontraba acá y que de alguna forma por el ejercicio de soberanía de los buques de la Armada de Venezuela operando desde Margarita por medio de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, ya por aquí arriba, por Margarita hacia allá, desde ahí manteniendo el comando y control de la unidad de la Armada que actuó en el sitio, se expulsó y se sacó del territorio de las aguas direccionales venezolanas al Ranfortetti. Eso ha tenido un efecto interesante. A lo largo de nuestra historia podemos comprobar que nosotros hemos ejercido soberanía plena en estos espacios. Así ha sido aceptado por las mismas empresas que recibieron las concesiones, y hoy en día cuando vemos los avisos a los navegantes sobre dónde se realizan las exploraciones, ya están fuera de esta zona, que es la que yo mencionaba, donde Venezuela hasta ahora o hasta el momento ha ejercido soberanía plena. Eso de alguna manera ratifica la propiedad, el ejercicio de nuestra soberanía y la defensa de nuestro territorio y nuestras aguas jurisdiccionales. Tenemos entonces que al final, basados en esto, tenemos las líneas de Guyana, con Trinidad, y la
delimitación de Surinam y Guyana. Y Guyana, tenemos entonces que habría que manejarnos en el término de una división de estos espacios. Quisiera recordar que toda proyección marítima, toda proyección de aguas jurisdiccionales obedece a las delimitaciones terrestres, porque de las delimitaciones terrestres se realizan lo que pudiera ser, yo estoy marcando aquí al azar, lo único que he marcado con algún orden es el río Esequibo, que es esto. De las delimitaciones terrestres se realizan las proyecciones hacia el mar. Eso es así tradicionalmente y es la única forma. Tú no puedes delimitar el mar sin haber delimitado en tierra. Y bueno, por último, pudiéramos nosotros presentar esta línea, por ejemplo, que pudiera ser una línea de división de los espacios surgiendo del propio Esequibo. Aquí en el Esequibo, que es el extremo este del territorio venezolano, es decir, Venezuela llega hasta aquí, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, es decir, nace aquí cuando el río nace y comienza a subir el sol, aquí es el amanecer de Venezuela. Eso no es un axioma, es una manera de decir de forma firme que todo este territorio que hoy reclamamos lo hacemos con toda la propiedad y porque nos asiste el derecho, nos asiste la historia y nos asiste la razón. Con ello, bueno, creo que podemos dar por finalizado lo que sería la revisión del mar en el diferendo de la Guayana Esequiba. Para finalizar, pudiéramos hablar o vamos a hablar de lo que hemos denominado oteando el horizonte, revisando el horizonte, viendo el horizonte, ya habiendo hecho un paseo a lo largo de todo el problema limítrofe y saber dónde estamos, aunque hacia dónde vamos, dónde está nuestro horizonte. En primera instancia, bueno, es necesario seguir ejerciendo la soberanía en nuestras aguas jurisdiccionales, tal como lo hemos hecho a través de la Armada, de la Red Marítima Insular, de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, como lo hemos hecho desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una percepción firme de lo que es la defensa de nuestra soberanía. Y bueno, eso es un trabajo que hay que seguir haciendo y bueno, no permitir ningún tipo ni de exploración ni de explotación en nuestras aguas. Ya nosotros pudimos revisar en el momento que vimos la parte marítima, bueno, los últimos dos casos más emblemáticos, el caso del Technic Perdanay en el año 2013 y el del Renfort Thetis en el año 2018. Otro evento que se nos asoma en el horizonte, bueno, la necesidad de conseguir una concertación nacional y una unión nacional sobre el tema. Independientemente de las diferencias que podamos tener, hay algo que nos debe unir, que es la defensa de la soberanía del país. Y sobre este tipo de cosas no se debe hacer politiquería. O sea, es la política del más alto nivel que permita que el Estado venezolano pueda como uno solo enfrentar una situación de este tipo. Para nosotros es importante mantener el estatus del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra de alguna forma te reivindica la posición de Venezuela posterior al laudo arbitral de París en el año 1899 y nosotros no podemos volver a un laudo arbitral que está más que comprobado, que fue írrito, que es el laudo arbitral que estuvo amañado, que tuvo trampas, que fue manejado entre las partes, en las cuales se tomaron decisiones en 6 días, contando incluso fin de semana cuando se tenían 3 meses para tomar decisiones, y donde propios funcionarios del Reino Unido no veían ninguna posibilidad de que a través de un arbitraje pudieran ellos obtener territorios que esperaban de la Guayana Esequiba venezolana. Entonces, por lo tanto, para nosotros es importante mantener esa reivindicación que ya nosotros hemos tenido. La proyección sobre el mar, como ya lo hemos mencionado, depende de los límites terrestres. Sin embargo, el status quo que manejamos en el momento es la defensa de nuestros espacios soberanos sobre los que no tenemos discusión y bueno, nosotros emprender lo que pudiéramos llamar la reclamación necesaria, ya se ha hecho por notas diplomáticas, etcétera, de las concesiones que ha otorgado Guyana en zonas que se encuentran en lo que sería la zona
en reclamación, pero que son zonas de proyección marítima venezolana. Es de estudiar dentro del más alto nivel del Estado si por reciprocidad nosotros entonces procediéramos a otorgar concesiones de igual manera. Pero lo que sí es cierto y no depende de ningún acuerdo nacional, sino en una decisión política, es la posibilidad incluso de comenzar a explotar costa afuera en esa zona y explorar en las zonas que son propiamente soberanas de Venezuela. Eso nos daría también una mayor fortaleza dentro del área. Quedarían por definir, una vez definidas las fronteras terrestres, esas proyecciones marítimas, y lo que sí es inaceptable es la proyección que hoy en día se plantea Guyana, que es una línea más o menos paralela a la delimitación que ellos han hecho con Surinam, que trasladan hasta Punta de Playa. Esa delimitación es completamente inaceptable y sobre nuestro horizonte está, bueno, por supuesto, el desconocimiento de la misma, ya que no obedece a ningún tipo de tratado ni a ningún acuerdo sobre el tema. Sin embargo, no podemos olvidar que ya sobre esa línea ellos la han utilizado para entregar concesiones. Y bueno, y por último, pudiéramos decir de que así como cuando nosotros decimos el sol de Venezuela nace en el Esequibo, es porque históricamente, desde la formación de la Capitanía General de Venezuela hasta todas las constituciones que han existido en nuestro país, ha sido el Esequibo la frontera este de nuestra patria. Eso es irrenunciable para Venezuela y es importante que el mundo lo sepa, porque no existe una posibilidad de que nosotros como venezolanos podamos entender o aceptar la consolidación de un despojo que carece de fundamentos históricos, carece de fundamentos jurídicos y más allá de eso carece de todo viso estético y ético para las relaciones internacionales. Bueno, muchas gracias y ha sido un honor para mí compartir estos espacios académicos y quisiera agradecer no solamente a quienes han participado virtualmente y quienes hoy asisten y ven esta conferencia, sino a las autoridades de la universidad por tan gentil invitación. Muchas gracias.